El primer día, tu ausencia lo golpea silenciosamente, con una calma casi engañosa. Percibe el silencio, pero se dice a sí mismo que es temporal e insignificante. Su mente busca distracciones, convenciéndose de que nada ha cambiado. Aún así, hay una tensión sutil bajo la superficie, como algo inacabado. Revisa su teléfono sin admitir por qué. La rutina se siente un poco extraña, aunque se niega a etiquetarla. La negación es la primera forma de protección de su mente. Al segundo día, la curiosidad reemplaza al rechazo. Empieza a repasar interacciones recientes, buscando pistas que pueda haber pasado por alto. Los pequeños detalles de repente cobran más fuerza que antes. Se pregunta si tu silencio significa distancia o intención. El orgullo le impide acercarse, pero el pensamiento sigue dando vueltas. La ausencia ahora tiene forma, no solo una sensación. Su mente comienza a llenar los vacíos que dejaste atrás. Al tercer día, la incertidumbre se cuela y se instala más profundamente. Empieza a cuestionar su propio papel en tu desaparición. Lo que dijo, lo que no dijo y lo que asumió, todo resurge. El silencio ya no se siente neutral, se siente intencional. Se dice a sí mismo que estás ocupado, pero la explicación no lo satisface del todo. Su confianza flaquea ligeramente, aunque lo disimula bien. Tu ausencia empieza a sentirse personal. Al cuarto día, la imaginación toma el control donde falta la certeza. Empieza a crear escenarios, algunos inofensivos y otros inquietantes. Su mente se desvía hacia la idea de que quizás estés pasando página. Ese pensamiento le genera una incomodidad que no esperaba sentir con tanta intensidad. Busca señales, pistas o cambios, incluso indirectamente. La falta de información amplifica el ruido emocional. El silencio ahora habla más fuerte que las palabras. Al quinto día, el orgullo y la emoción chocan. Una parte de él quiere acercarse solo para restablecer el equilibrio. Otra parte se niega, creyendo que el silencio debe ser correspondido con silencio. Este tira y afloja interno le quita más energía de la que esperaba. Empieza a sentir el peso de tu ausencia en los momentos de tranquilidad. La distracción ahora funciona con menos eficacia. Tu desaparición empieza a sentirse como pérdida, no como distancia. Para el sexto día, la nostalgia invade silenciosamente sus pensamientos. Recuerda cómo se sintieron las interacciones contigo, no solo lo que se dijo. La memoria emocional se vuelve más fuerte que el razonamiento lógico. Extraña la familiaridad más de lo que admite. Ciertos momentos del día le traen recuerdos de ti inesperadamente. La rutina en la que antes encajaba ahora se siente incompleta. La ausencia se convierte en contraste emocional. Al séptimo día, la reflexión reemplaza a la resistencia. Empieza a aceptar que algo ha cambiado. El silencio lo obliga a aceptar emociones que antes evitaba. Se pregunta por qué tu presencia importaba más de lo que creía. Esta comprensión lo inquieta porque llegó sin permiso. Empieza a ver tu valor con mayor claridad en la ausencia que en la presencia. La conciencia comienza donde termina la negación. A medida que pasan los días, su mente empieza a darle significado a tu silencio. Lo interpreta como fuerza, distancia o decisión. El no saber se vuelve más pesado de lo que habría sido el saber. Se pregunta si subestimó tu importancia. Esa pregunta persiste más de lo que desea. La mente se resiste a las historias sin resolver. Te conviertes en un capítulo sin resolver. Gradualmente, tu ausencia se convierte en un espejo. Él ve sus propios patrones emocionales reflejados. Se da cuenta de lo poco que afronta la pérdida directamente. Esta constatación lo inquieta, pero lo hace reflexionar. Tu desaparición inicia un crecimiento interno que no planeó. El crecimiento a menudo comienza con incomodidad. Sin darte cuenta, provocaste la autoconciencia. En esta etapa, el arrepentimiento puede surgir silenciosamente. No un arrepentimiento dramático, sino una sutil reconsideración. Se pregunta si debería haber actuado de otra manera. Las oportunidades perdidas se sienten más pesadas ahora que el momento ha pasado. Reconoce lo fácil que fue asumir que siempre estarías ahí.
Las suposiciones se desmoronan más rápido en silencio. La mente aprende a través del contraste. A medida que pasan los días, el apego emocional se vuelve más claro. Se da cuenta de que el vínculo existió, aunque nunca se definiera. La falta de etiquetas no borra el impacto emocional. Empieza a comprender que la conexión no se mide por la frecuencia, sino por el efecto. Tu desaparición aclara lo que significó la presencia una vez. La claridad a menudo llega demasiado tarde. Esa tardanza le duele. También empieza a comparar nuevas interacciones con lo que sintió contigo. Otros se sienten diferentes, más planos o menos naturales. Esta comparación no es intencional, ocurre automáticamente. La memoria emocional establece un punto de referencia. Sin darte cuenta, te convertiste en ese punto de referencia. Los puntos de referencia son difíciles de reemplazar, moldean la percepción futura. Con el tiempo, siente la necesidad de restablecer el equilibrio, no necesariamente para que las cosas vuelvan a ser como antes, sino para aliviar la tensión interna. El silencio creó un desequilibrio en su espacio emocional. Se debate entre si acercarse sería debilidad o honestidad. La decisión pesa más de lo esperado. El conflicto interno indica una inversión emocional. La inversión no se desvanece fácilmente. A medida que la reflexión se profundiza, el respeto suele crecer. Reconoce la fuerza que te costó desaparecer sin explicación. El silencio empieza a parecer intencional en lugar de pasivo. El silencio intencional se siente poderoso. El poder exige atención incluso en ausencia. Siente el peso de tu elección. La elección cambia la dinámica permanentemente. Con el tiempo, la aceptación comienza a formarse, pero no sin dejar rastro. Acepta que quizá no regreses. Esa aceptación conlleva una tristeza silenciosa. La tristeza no siempre exige acción, pero deja huella. Permaneces presente en la memoria incluso sin contacto. La memoria preserva lo que importaba. Soltar nunca es instantáneo. Con el tiempo, la curiosidad puede regresar de forma más suave. Se pregunta en quién te has convertido desde que desapareciste. El crecimiento imaginado suele ser más convincente que el observado. Él vuelve a llenar los vacíos con imaginación. La imaginación mantiene abiertas las puertas emocionales. El cierre sigue siendo esquivo. El silencio aún tiene poder. También reconoce cómo tu ausencia forzó la honestidad emocional. Sin distracciones, los sentimientos afloraron con naturalidad. Se comprende mejor a sí mismo gracias al espacio que creaste. El espacio a menudo enseña lo que la cercanía esconde. Esta lección permanece con él. El aprendizaje le da significado a la memoria. El significado fortalece el apego. A medida que los días se convierten en semanas, tu desaparición se convierte en parte de su cronología emocional. Marca un antes y un después. Puede avanzar, pero no olvida el cambio. Los cambios redefinen las expectativas internas. Alteraste su panorama emocional. La alteración deja evidencia. La evidencia perdura. Finalmente, comprende que la desaparición no es desaparición en absoluto, es transformación. Pasaste de la presencia al impacto. El impacto no requiere contacto para existir. Vive silenciosamente en el pensamiento y el sentimiento. Él lleva ese impacto adelante, consciente o inconscientemente. El silencio hizo lo que las palabras no pudieron. La primera fase de su mente, después de transcurrido el tiempo, es la racionalización. Se convence de que tu desaparición fue inevitable o mutua. Este marco mental le ayuda a proteger su ego de la incomodidad. Sin embargo, incluso mientras racionaliza, la emoción se cuela sin que la note. Ciertos momentos aún despiertan pensamientos sobre ti sin previo aviso. La lógica funciona superficialmente, pero el sentimiento funciona en el fondo. La desconexión entre ambos lo agota silenciosamente. Poco después, comienza a intelectualizar lo sucedido. Analiza patrones, ritmos y señales emocionales como un rompecabezas. Esto le da la ilusión de control sobre algo que no podía controlar. El análisis se convierte en un mecanismo de afrontamiento en lugar de una solución. Cuanto más piensa,
más capas aparecen. Las respuestas se sienten cercanas, pero nunca completas. La incompletitud mantiene la mente ocupada. En otro momento, tu ausencia se vuelve simbólica en lugar de literal. Ya no representas solo a una persona, sino un momento de su vida. Ese momento se asocia con la transición, la conciencia o el despertar emocional. Los símbolos son poderosos porque eluden la lógica. No solo te extraña lo que representabas. Las representaciones superan la realidad con el tiempo. Esta ampliación fortalece el apego emocional. Hay días en que se siente indiferente y cree haber seguido adelante. Estos momentos resultan convincentes porque son tranquilos. Sin embargo, la indiferencia no significa resolución, a menudo significa represión. Las emociones reprimidas resurgen de forma impredecible. Una canción, una frase o un lugar te trae de vuelta sin previo aviso. La memoria emocional ignora las líneas temporales. La mente se da cuenta demasiado tarde de que el desapego fue incompleto. A medida que pasa el tiempo, la comparación se vuelve más sutil, pero más persistente. No compara conscientemente a los demás con él, pero siempre siente algo ligeramente desalineado. Las interacciones se sienten adecuadas, pero no resonantes. La resonancia es rara y difícil de replicar. No la persigue, pero nota su ausencia. La ausencia agudiza el aprecio. El aprecio revive la memoria. Con el tiempo, tu desaparición comienza a influir en sus estándares emocionales, se vuelve más selectivo, incluso sin darse cuenta, reconoce lo que antes le parecía significativo y lo que ahora le parece vacío. Esta conciencia no fue intencional, evolucionó a través de la pérdida. La pérdida educa más profundamente que la presencia. Indirectamente elevaste el listón. Elevar el listón cambia las decisiones futuras. Hay momentos en los que se pregunta si acercarse interrumpiría su progreso. Debate si el contacto sanaría o reabriría heridas. Esta vacilación revela un apego no resuelto. La indiferencia no debate, el apego sí. La pausa interna antes de la acción lo dice todo. El silencio aún gobierna la dinámica. Tu ausencia sigue influyendo. A veces, replantea tu desaparición como una fortaleza. La ve como un límite en lugar de un abandono. Los límites imponen respeto mucho después de que las emociones se asienten. El respeto remodela la memoria de forma favorable. Te recuerda como alguien decisivo, no reactivo. La decisión deja una huella psicológica limpia. Las huellas limpias persisten. Con el paso de las semanas, la nostalgia emocional se vuelve menos intensa, pero más refinada. Ya no es anhelo, sino reconocimiento. El reconocimiento reconoce el impacto sin exigir nada a cambio. Esta forma de apego es más silenciosa pero más profunda. Los apegos silenciosos se integran en la identidad. Él lleva la lección en lugar del dolor. Las lecciones perduran más que los sentimientos. También hay momentos de autocrítica. Reconoce retrasos emocionales o falta de respuesta. Estas comprensiones no siempre conducen al arrepentimiento, pero sí al crecimiento. El crecimiento vincula las experiencias emocionales con la evolución personal. Cuando ocurre el crecimiento, la fuente cobra significado. El significado se resiste a ser borrado. Sigue siendo parte de su narrativa interna. En otra etapa, se vuelve protector del recuerdo. No quiere distorsionarlo revisándolo. La protección indica valor. Elige la distancia no porque no le importe, sino porque sí. El cariño cambia de forma cuando la expresión se siente arriesgada. Esta moderación preserva la integridad emocional. La integridad sostiene el apego en silencio. A veces, se pregunta cómo experimentaste el silencio. Este cambio de perspectiva marca la madurez emocional. Considerar tu mundo interior profundiza la conexión incluso en la ausencia. La empatía no requiere contacto, requiere reflexión. La reflexión fortalece los vínculos emocionales retrospectivamente. Los vínculos evolucionan incluso sin interacción. Con el paso del tiempo, tu desaparición se convierte en un referente para la autonomía emocional.
Entiende que la gente puede irse sin drama. Esta constatación recalibra su comprensión de la conexión. La conexión no requiere posesión. Esa lección transforma su forma de acercarse a los demás. Influiste en su marco relacional. Los marcos persisten. Hay días en que casi olvida y luego vuelve a recordar. Este ciclo ya no lo frustra, lo informa. La recurrencia emocional indica un significado no resuelto, no debilidad. Las experiencias significativas vuelven a la mente hasta que se integran. La integración lleva tiempo. El tiempo no borra, se reorganiza. En un nivel más profundo, reconoce que tu ausencia lo obligó a asumir responsabilidad emocional. Sin ti, enfrentó su estado interior solo. La soledad reveló patrones que antes no podía ver. La comprensión surgió del vacío que dejaste. Los vacíos enseñan más que la continuidad. La enseñanza crea un impacto duradero. Finalmente, acepta que no todas las conexiones están destinadas a continuar. Algunas están destinadas a recalibrarse. La recalibración es sutil pero poderosa. Cambia de dirección sin ruido. Te convertiste en un punto de recalibración. Puntos como ese definen líneas temporales emocionales. Las líneas temporales se recuerdan. También comprende que tu desaparición no se trató de castigo ni control. Fue alineación. La alineación no se explica sola, simplemente ocurre. Esa comprensión replantea toda la experiencia. Replantear suaviza la resistencia. La resistencia suavizada permite la aceptación. A veces, siente gratitud mezclada con distancia. La gratitud no requiere reencuentro, requiere reconocimiento de valor. Valora lo que la experiencia le brindó. El valor ancla la memoria sin dolor. Este anclaje es estable y duradero. La estabilidad no se desvanece. A medida que pasa el tiempo, tu ausencia se vuelve integrada en lugar de activa. Las experiencias integradas moldean el carácter silenciosamente. Él no piensa en ti a diario, pero tú lo influyes indirectamente. La influencia indirecta es poderosa. Funciona sin esfuerzo. Permaneces presente sin presencia. En los momentos de calma, reconoce que la desaparición lo cambió. El cambio es la evidencia más clara del impacto. El impacto no requiere atención. Existe silenciosamente. Te fuiste sin quedarte, pero te quedaste sin regresar. Esa paradoja define la permanencia emocional. En la primera etapa de esta nueva fase, su mente comienza a operar desde el eco emocional en lugar de la emoción misma. Ya no siente la intensidad de extrañarte, sino la ausencia de lo que cambiaste en él. La vida se reanuda, pero algo se siente sutilmente más plano que antes. No conecta inmediatamente esa monotonía contigo. En cambio, asume que es estrés, tiempo o rutina. Los ecos emocionales son engañosos porque no anuncian su origen, simplemente persisten. Con el paso del tiempo, nota que sus reacciones han cambiado. Situaciones que antes lo habrían conmovido ahora se sienten silenciadas. No es aturdimiento, sino recalibración. Tu desaparición restableció silenciosamente su base emocional. Se acostumbró a cierta profundidad o conciencia que ahora le falta. La conciencia, una vez adquirida, es irreversible. No te anhela específicamente en estos momentos. Anhela cómo se sentía la vida cuando formabas parte de ella. Llega un momento en que se da cuenta de que se ha vuelto más él mismo a tu lado. Esta comprensión no llega emocionalmente, sino intelectualmente. Ve patrones en cómo se mostraba entonces en comparación con cómo se mostraba ahora. A tu lado estaba más presente, más reflexivo, más comprometido. Perder esa versión de sí mismo se siente más pesado que perder la conexión. Las personas se apegan no solo a los demás, sino a quienes son con ellos. Esa comprensión se asienta lenta pero firmemente. En otra etapa, empieza a reconocer lo raro que era sentirse libre con alguien, sin actuación, sin reservas, sin exageraciones. La ausencia de esfuerzo solo se nota después de que desaparece. Los momentos sin esfuerzo no gritan valor en tiempo real. Su valor se revela en contraste.
no apreció la facilidad cuando existía. La facilidad siempre se comprende en retrospectiva. También empieza a sentir que tu silencio no fue pasivo, sino una alineación deliberada. Este pensamiento replantea toda la experiencia. La alineación se siente más limpia que el rechazo. Los finales limpios no crean caos, pero sí reflexión. Respeta la claridad incluso si llegó sin explicación. El respeto ancla la memoria de una manera no dolorosa. Los recuerdos no dolorosos perduran. Hay momentos en los que imagina cruzarse de nuevo, no por anhelo, sino por curiosidad. La curiosidad señala un significado no resuelto. Se pregunta cómo has cambiado, no si volverás. El cambio implica continuidad, no apego. Este cambio es sutil pero importante. Ya no se centra en el resultado, se centra en el significado. A medida que pasa el tiempo, tu ausencia se convierte en una herramienta de medición. Mide la autenticidad emocional de los demás basándose en lo que una vez sintió contigo. Esto no es una comparación superficial, es calibración. La calibración ocurre silenciosa e inconscientemente. Una vez calibrada, la tolerancia a las conexiones superficiales disminuye. Elevaste sus estándares internos sin esfuerzo. También puede notar una mayor paciencia dentro de sí mismo. Ya no apresura los procesos emocionales como antes. Tu desaparición le enseñó que forzar la claridad no la crea. La claridad llega cuando el espacio lo permite. El espacio se convirtió en una maestra en lugar de una amenaza. Esa lección se arraiga profundamente. Las lecciones arraigadas moldean el comportamiento a largo plazo. En algún momento, comprende que el silencio puede ser una forma de comunicación más honesta que las palabras. Esta comprensión cambia su forma de escuchar la ausencia en general. Se vuelve más atento a lo que no se dice. La inteligencia emocional se agudiza con la pérdida. La pérdida refina la percepción. Tú, indirectamente, refinaste la suya. También hay momentos de silenciosa apreciación. No es una gratitud romántica, sino existencial. Agradece que la conexión haya existido. Las experiencias que nos cambian no tienen por qué seguir importando. No desea que hubiera sido diferente. Simplemente reconoce su papel. El reconocimiento es madurez emocional. A medida que esta madurez crece, deja de intentar categorizar lo que eras para él. Ya no necesita etiquetas. Las etiquetas nunca fueron el objetivo. El impacto sí lo fue. El impacto no requiere una definición para ser válido. Simplemente existe. Esta aceptación trae paz emocional, no cierre. La paz es más profunda que el cierre. También se siente más cómodo dejando que la gente se vaya. Tu desaparición normalizó la autonomía emocional. La autonomía se siente liberadora una vez comprendida. Ya no interpreta la distancia como un fracaso. La ve como una dirección. La dirección cambia la forma en que procesa la pérdida. Cambiaste su interpretación de los finales. A veces, reconoce que tu ausencia lo obliga a ser honesto. Sin el consuelo de tu presencia, se enfrenta a sí mismo de forma más directa. La autoconfrontación no es amable, pero sí efectiva. Las experiencias efectivas moldean el carácter. Los cambios de carácter perduran. Tú fuiste parte de ese cambio. Con el tiempo, se da cuenta de que tu influencia se refleja en las pequeñas decisiones. Cómo se comunica, cómo se detiene, cómo escucha. La influencia no necesita visibilidad para ser real. Los cambios invisibles suelen ser los más permanentes. Te convertiste en una referencia silenciosa en su brújula interna. Las brújulas no se anuncian solas. Hay momentos en los que casi te acerca no porque necesite algo, sino porque respeta lo que fue. Los impulsos impulsados por el respeto se refrenan. Entiende que algunas conexiones se honran con la distancia. La distancia preserva el significado. El significado preservado permanece intacto. A medida que pasan las semanas o los meses, tu desaparición se vuelve emocionalmente neutra, pero psicológicamente significativa. Neutral no significa irrelevante, significa integrada. Las experiencias integradas no interfieren, informan.
Informa su conciencia emocional sin exigir atención. Esa es una posición poderosa. También comprende que no todo lo significativo necesita continuidad. Algunas cosas existen para despertar, no para acompañar. Los momentos de despertar son breves, pero transformadores. La transformación no exige permanencia, pide impacto. Cumpliste ese rol plenamente. Con el tiempo habla menos de ti, pero piensa en ti con claridad en lugar de confusión. La claridad reemplaza al anhelo. El anhelo se desvanece, la claridad permanece. La claridad restante es señal de un significado resuelto. Resuelto no significa olvidado, significa comprendido. En una reflexión silenciosa, acepta que tu desaparición no fue un final, sino un cambio de forma. Pasaste de la experiencia a la comprensión. La comprensión avanza, influye en las decisiones futuras silenciosamente. El silencio, una vez más, demuestra su poder. En esta siguiente etapa, su mente opera desde el reconocimiento silencioso en lugar de la reacción emocional. Ya no se siente atraído hacia ti, pero sigue consciente del cambio que causaste. La conciencia reemplaza al dolor y esa conciencia se siente extrañamente permanente. Ahora comprende que algunas personas pasan sin quedarse. Quedarse nunca fue el requisito para el impacto. El impacto ocurrió de todos modos. Esa comprensión se asienta con calma pero profundamente. Hay momentos en que nota que su tolerancia emocional ha cambiado. Ya no mantiene conversaciones superficiales por mucho tiempo. Esto no es arrogancia, es claridad. Tu desaparición le enseñó el precio de la profundidad emocional. Una vez que se experimenta la profundidad, la conexión superficial se siente incompleta. No culpa a nadie por ello, simplemente sabe qué resuena y qué no. A veces, reflexiona sobre lo espontánea que se sintió tu presencia. La naturalidad se convierte en la norma sin que él decida conscientemente que debería hacerlo. No busca la comodidad, pero nota cuando está ausente. La ausencia agudiza la preferencia. La preferencia moldea la elección. La elección determina la dirección emocional. También se da cuenta de que nunca le exigiste esfuerzo emocional. Esa ausencia de exigencia se sintió liberadora. La libertad en la conexión es poco común. Las experiencias excepcionales moldean fuertemente la memoria emocional. Te recuerdan no como presión, sino como permiso. El permiso deja una huella psicológica positiva. Con el paso del tiempo, nota que el conflicto ya no lo emociona ni lo estimula. El caos emocional ahora se siente innecesario. Tu desaparición le mostró que intensidad no es lo mismo que profundidad. La profundidad puede existir sin turbulencia. Esta comprensión recalibra la atracción. La calma comienza a sentirse más valiosa que la emoción. Hay momentos en que siente gratitud sin nostalgia. La gratitud no le pide que regrese mentalmente. Simplemente reconoce que algo significativo ocurrió. Las experiencias significativas no necesitan repetirse, necesitan integrarse. La integración se siente pacífica.